Bienvenido a una lección sobre la circunferencia de un círculo. La distancia alrededor de un círculo tiene un nombre especial llamado circunferencia. Entonces puedes pensar en la circunferencia de un círculo como el perímetro de un círculo. Para encontrar la circunferencia de un círculo usamos una de las dos fórmulas. Las dos fórmulas son equivalentes. Primero, tenemos la fórmula C igual a 2 veces pi, veces r, donde C es el circunferencia y r es el radio. Y debido a que 2 veces el radio es igual al diámetro, también podemos dar la fórmula de la circunferencia ya que C es igual a pi por d. En el fórmula el símbolo se pronuncia pi, y se define como la circunferencia de cualquier círculo dividido por su diámetro. Entonces pi es igual a la circunferencia dividida por el diámetro para cualquier círculo de tamaño. Por ejemplo, si consideramos este círculo aquí, si determinamos la circunferencia, que es la distancia alrededor del círculo, y dividirlo por el diámetro, esto nos dará el valor de pi. A menudo reemplazamos pi con el valor aproximado de 3.14 o 22 séptimos. Veamos dos ejemplos. Se nos pide encontrar la circunferencia de cada uno de los siguientes círculos, dejar la respuesta primero en forma exacta, es decir, dejar el pastel en la circunferencia. Y entonces, en forma redondeada, al valor posicional de centésimas, que significa 2 decimales. Entonces, mirando el primer círculo, observe cómo se nos da que el radio r es igual a 4 pulgadas y, por lo tanto, lo haremos. Usa la fórmula de la circunferencia C es igual a 2 veces pi, por r. Y ahora sustituimos 4 pulgadas por r. A veces dejaremos las unidades apagadas hasta que determinemos esto producto. Pero voy a seguir adelante e incluir las unidades esta vez. Entonces diremos que la circunferencia C es igual a 2 veces pi, multiplicada por 4 pulgadas. Y debido a que 2 por 4 es igual a 8, la circunferencia exacta es de 8 pi pulgadas. Y ahora usaremos una calculadora y obtendremos una aproximación decimal para la circunferencia al valor posicional de centésimas. Muchas calculadoras tienen un botón pi, así que si usamos el botón pi en lugar del valor aproximado de 3.14 para pi, afectará nuestros resultados redondeados. Avancemos y demostremos ambos. Usando el botón pi tendríamos 8, y luego pi es el segundo en la tecla de exponente, enter, a las centésimas. Valor posicional esto es aproximadamente 25.13 pulgadas. Usar el botón pi es más preciso que usar 3.14, así que hagamos una comparación. Si ingresamos 8 veces 3.14, observe cómo obtenemos el valor aproximado de 25.12, que es ligeramente diferente de lo que obtenemos cuando usamos la tecla pi, porque la tecla pi usa una mejor aproximación para pi. Ahora para nuestro segundo ejemplo, observe cómo se nos da el diámetro y, por lo tanto, esta vez usaremos la fórmula C igual a pi por d. Entonces sustituimos 12.44 por el diámetro. Entonces tenemos C igual a pi multiplicado por 12.44 metros. Y por lo tanto, la circunferencia exacta es 12.44 pi metros. Y ahora volveremos a la calculadora para obtener una aproximación decimal. Para la circunferencia y nuevamente, compararemos los valores usando el botón pi, que usa 3.14. Usando el botón pi tendríamos 12.44 veces pi. Entrar, que sería aproximadamente 39.08 metros. Y si ingresamos 12.44 veces 3.14, observe cómo obtenemos aproximadamente 39.06. Voy a usar una aproximación más precisa de 39.08. Pero si sus instrucciones dicen que use 3.14 para pi, asegúrese de que eso sea lo que ingrese en su calculadora. Espero que hayas encontrado esto útil.